estado hablando del llamado que hace el Señor, de esta invitación, de este traernos hacia Él. Y pues estábamos viendo muchas cosas muy interesantes y lo podemos relacionar un poco con Éxodo. Recordamos que cuando decíamos el miércoles que cuando el pueblo de Israel finalmente llegó al monte Sinaí, es muy interesante que el Señor dice, yo los he traído hacia mí. Y pues bueno, este traerlos hacia Él no es nada diferente a el llamamiento que el Señor nos hace. Y pues hemos estado hablando de esto en varias ocasiones. Dice que Él nos llama, que Él nos invita, que Él nos trae hacia Él. Son diferentes figuras que utiliza la palabra. Y vemos aquí en particular que pues bueno, el arrepentimiento es el primer, por así decirlo, es el primer resultado de ese llamado del Señor. Porque Él nos entera, por así decirlo, nos informa de nuestra condición, de nuestra necesidad, cuando pues somos confrontados por Él, por su palabra. Y cuando la palabra de Dios tiene efectividad en nosotros, pues es lo primero que causa un arrepentimiento, un cambio de corazón en el individuo. Y decíamos ya hace algunas semanas que pues entonces este arrepentimiento, este dolerse por el pecado, también se convierte, por el mismo poder de la palabra lo convierte en fe. La palabra lo convierte en fe. Y pues hemos estado diciendo que esta fe de la que habla la palabra, pues es un tanto diferente a la fe común. Y esto es importante que lo tengamos. Una cosa es confianza, una cosa es esperanza, una cosa es, no sé, incluso la certeza de algo, y otra cosa es la fe salvadora. Y esa es la palabra, ese es el término que se utiliza, la fe salvadora. Y esta fe salvadora, pues vemos que sí, en el contexto en el que la palabra nos lo enseña, pues es completamente diferente a cualquier cosa que nosotros podamos producir. Y esto es muy importante porque como seres humanos tenemos la capacidad de esperar, de anhelar, de querer, de creer, etcétera, etcétera, en cualquier situación, cualquier realidad que podamos pensar. Pero la fe salvadora, y esto es muy importante, la fe salvadora es una cosa diferente. Por eso a muchas personas les cuesta trabajo entender o separar la fe de la ley. Separar la fe del poder creador de la palabra. Fíjense, dice aquí en el versículo 16 que el Evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. Y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y podemos ver aquí el resultado de esta fe que es la vida que produce la fe. Bueno, entonces aquí estamos hablando precisamente de que la fe salvadora es un asunto que le corresponde al Señor específicamente y no tiene nada que ver con la fe que nosotros podemos producir, con la fe que nosotros podemos alcanzar. Esta es una fe que es creada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no lo entendemos así, si no entendemos que la fe salvadora es obra de la palabra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo a través de la palabra creando esa fe, pues no hay ningún problema en entender esa fe como una buena obra. Es lo que hemos estado discutiendo algunas veces en este tiempo. Yo puedo tener fe en la fe. Yo puedo tener fe en la esperanza, ¿no? Puedo tener fe en un amigo, puedo tener fe, pero si ustedes se fijan, eso es fruto de mi propia persona y consiguientemente es una buena obra. Ahora fíjense bien, hay personas que lo confunden también con el don de la fe, que es otra cosa. Cuando el apóstol San Pablo habla de los dones,
espirituales dice que a unos les fue dada la fe. Bueno, esta fe de la que habla San Pablo no es la fe que salva. Y fíjense lo peligroso que es decir, que es entender esa fe de la que habla San Pablo como la fe salvadora, porque allí literalmente San Pablo está diciendo que a algunos nada más les es dado el don de la fe. Allí sí explícitamente San Pablo dice eso, pero no está hablando de la fe que salva. Está hablando de la fe que espera en el Señor. Hay personas que en tiempos difíciles, por ejemplo, los santos mártires, ellos recibieron y demostraron pues este don de la fe del que habla San Pablo, ¿no? Hay personas que a pesar de las circunstancias de su vida y de las situaciones difíciles, siguen manteniendo una fuerte confianza en el Señor, ¿no? Pero esta fe no es fe que salva, porque fíjense cómo ya está sucediendo en una persona salva. O sea, esta fe es diferente, esta fe es posterior a la fe que salva. Y podríamos decir que es un resultado natural nuestro, humano, el estar faltos de fe. Precisamente por eso es un don para algunos, porque hay muchas personas que les falta, pues precisamente no esta fe y no es particular a ciertos individuos, a toda persona le sucede le falta esta fe, ¿no? La fe que confía en el Señor, la fe que se forma, que se va fortaleciendo día con día, la fe de la que le pedimos al Señor, aumentanos la fe. Pero esto no tiene nada que ver con la fe que salva. Es la misma palabra, diferente concepto. Porque la fe que salva es el fruto del Evangelio, es producida por el Evangelio, y bueno, vamos a ponerlo así, para lo único para lo que sirve es para tenernos sujetos de las promesas del Señor, dice aquí por fe y para fe, o sea, para crear más fe, ¿no? Para crear vida en nosotros. Y obviamente, pues estando en esta condición de nueva vida en el Señor, pues se da también la otra fe, ¿no? Esa fe que confía en el Señor, esa fe que espera en el Señor. Pero pues es muy importante mantenerlas separadas. Y pues bueno, hay varios elementos que podemos nosotros identificar de esta fe, la fe que salva, que es muy importante. Fíjense cuándo se da inmediatamente después que el arrepentimiento es producido por la ley. La ley nos confronta, la ley nos hace dolernos de nuestro pecado, como enseña la palabra, pero también el Evangelio inmediatamente viene a sanar esas heridas, viene a sanar ese corazón contrito. ¿Y cómo lo sana? Pues con la vida eterna que el Señor nos da. ¿A través de qué medio? De la fe. Podríamos decir que la ley, perdón, nos mata, porque dice así la palabra, la ley nos mata a nuestros pecados a través del arrepentimiento. Esa es como la herramienta que utiliza la ley del Señor. Y el Evangelio nos da vida, nos sana, nos restaura, nos resucita espiritualmente a través de la fe. Es como, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Necesitas esto. Por ejemplo, voy a darte, no sé, 1 kilo de azúcar. Eso es lo que necesitas. Te voy a dar 1 kilo de azúcar. Pero aparte de darte el kilo de azúcar, te voy a dar la bolsa en donde lo vas a meter. ¿No? Te voy a dar el contenedor en donde lo vas a tener. Y eso es la fe, ¿no? En este caso. El Señor no nada más nos ofrece, nos presenta la vida en el Evangelio, sino que pues también nos da la fe para poder recibirlo, para poder tomarlo. Hace 8 días decíamos que la fe es como
la mano que toma lo que el Señor ofrece. Fíjense que no es la mano que cura. Fíjense cómo no es la mano que salva. La mano simplemente toma lo que se le ofrece. Y pues hablando de esto precisamente y relacionándolo con el Evangelio, pues dice que el solo objeto, el único objeto, o sea, el único objetivo de la fe que salva es el Evangelio. ¿Qué es lo único de lo que se va a sostener esa fe? ¿Qué es lo único que va a recibir esa fe del Señor? Pues obviamente el Evangelio. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el ladrón, ¿qué es lo que hizo este individuo? El Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es promesa, es una promesa. ¿Y qué hizo la fe de este hombre? Tomó esa promesa. Y es de lo único de lo que se sostiene nuestra fe, la fe salvadora. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, o sea, la justicia que Dios ofrece, la justicia que proviene de Dios, es recibida por fe. Y pues bueno, entonces decir que el único objeto de la fe es el Evangelio, pues es una de las maneras de diferenciarlo de la otra fe, ¿no? Esto es diferente a confiar en la Biblia, por ejemplo. Confiar que lo que dice la palabra es cierto. O sea, esto es diferente. O sea, no es lo mismo confiar en la Biblia, confiar en la iglesia, confiar en el pastor, a confiar en el Evangelio. ¿Por qué? Porque cualquier persona con buen nivel filosófico, arqueológico, etcétera, etcétera, pues confía en la palabra. Y eso no significa que sea salvo. Cualquier persona que estudia los evangelios cree que Jesús vivió, ¿no? Cree que Jesús murió. A lo mejor no cree que resucitó, pero sí que murió. Confía en que lo que dicen los reportes son correctos, pero eso no es la fe que salva. Esa fe no salva. Esa confianza, ese esperar no salva. Lo único que salva es la fe que se hace de las promesas. Entonces es muy importante que lo vayamos entendiendo. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados en oficio mayor o en, o en oficio menor, es muy importante las palabras de absolución, ¿verdad? Porque cada vez que confesamos nuestro pecado en el domingo o en nuestro día a día, estamos como reviviendo lo que sucedió en la primera vez. Y cuando confesamos nuestros pecados, estamos pues verdaderamente doliéndonos de nuestra situación. Dice la liturgia citando el Salmo, ¿no? Confesaré, dije, contra mí, esto es muy importante, contra mí mis transgresiones al Señor. Pero luego viene la misma palabra, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y dice, confesamos que somos por naturaleza pecadores impuros, que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Esto que nosotros repetimos cada domingo es lo que sucedió en nuestro corazón la primera vez que creímos, ya sea en nuestro bautismo o ya sea cuando conocimos al Señor. Y por eso es muy importante luego escuchar la palabra que viene después de esta confesión. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, dice la liturgia, ha tenido misericordia. Pero fíjense, dice, ha tenido, o sea, ya la tuvo. O sea, este pecado que estás confesando acaba de ser perdonado. No es algo de que, a ver, espera si tiene compasión, no, ya ha tenido misericordia de nosotros. Y luego dice que por los méritos del Señor y por sus méritos, os perdona todos nuestros pecados. Y fíjense qué bonito dice, a los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es unas palabras muy bonitas.
Bueno, de eso, de esas palabras que nosotros, vaya, por puro sentido común entendemos como bonitas, ese es el evangelio del que la fe salvadora se sostiene. Fíjense cómo la fe salvadora no nada más aparece al principio para aferrarnos a Jesús. No, vive constantemente. De hecho, debe vivir constantemente. Esta fe salvadora es a la que apela la palabra, ¿no? Por eso es importante confesarnos continuamente para que esta fe que se puede debilitar por el pecado en nosotros vaya restaurándose, vaya renovándose. Fíjense que es muy importante esto de que la fe se vaya restaurando, se vaya renovando. Más o menos parecido a lo que hemos dicho, no porque el don de la fe que el Señor da es imperfecto, no porque la fe que el Señor nos da es perecedera, por así decirlo. No, simplemente porque nosotros la vamos sacando de nosotros. Por eso es necesario renovarla, no porque la fe que nos dé el Señor es imperfecta, sino porque nosotros la vamos quitando de nosotros día con día. Y es necesario constantemente venir a la confesión, venir al sacramento, escuchar la predicación para que esa fe que vamos sacando vaya renovándose por el mismo proceso por el que nos fue dada la primera vez. Porque si con el tiempo nosotros la vamos desechando, porque nosotros con el tiempo la vamos negando. Una de las cosas que nos dicen es, por ejemplo, qué hacer cuando una persona no se ha presentado en la iglesia después de 3 meses, después de 4 meses, o ya van varios oficios de comunión que no se presentan. Pues ese es un problema, ¿no? Y nosotros sabemos que es un problema porque la fe se va, la vamos sacando de nosotros. Y muy triste es llegar al punto que decíamos hace unos días sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay un momento en el que la fe se pierde, en el que la fe pues la desechamos de nosotros. ¿Y cómo puede haber vida en nosotros si no hay fe? Entonces es muy importante por eso estar recurriendo al Evangelio, porque esta fe de lo que se sostiene es únicamente del Evangelio. Y entonces, si, obviamente, si de lo único de lo que se sostiene es del Evangelio, si lo único que recibe es el Evangelio, pues obviamente necesita el Evangelio para vivir. Necesita deshacerse de eso que necesitamos deshacernos de ese pecado que va contaminándonos y que va sacando, que va oscureciendo la fe perfecta que el Señor nos da. ¿Por qué creen que no es cualquier cosa nada más entretener gente? Yo les puedo hablar de un montón de promesas, de abundancia, de felicidad, de bendición y todo eso les puedo hablar, pero si no les hablo del perdón de pecados, con el tiempo esa fe va desapareciendo. Con el tiempo esa fe va a seguir siendo envenenada. Y muy posiblemente, no digo que así sea, pero muy posiblemente, la fe de las personas que les encanta estar escuchando buenas noticias, buenas palabras, promesas y todo eso, no es fe que salva, es fe humana. Es esperanza, o sea, es una buena actitud humana, por así decirlo, ¿no? Es una fe que tienen porque la pueden crear, porque la pueden producir, pero esa no es la fe que salva. No sé si ustedes recuerdan este pasaje que dice, pero Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios y alimentamos y todo esto. Era gente con fe, con confianza en el Señor, pero no con fe que salvaba. Y el Señor les dice bien clarito, nunca los conocí. Se fijan cómo se puede tener confianza en el Señor, pero no la fe que salva. Entonces, esta misma fe, pues también
nos hace que nuestro corazón, como la palabra corazón de la manera que lo usa la escritura, ¿no? Que nuestro ser, que nuestro corazón, que nuestro descanse en las promesas de la gracia. Se le llama fe del corazón. Esta misma fe que salva, a veces se la titula también la fe del corazón. ¿Por qué? Porque hace que el corazón encuentre descanso. Dice, a esto es a lo que se refiere el Señor, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y pues no hay mayor carga, no hay mayor trabajo que andar viviendo nuestras vidas con el peso del pecado, con el, yo me imagino en una imagen, yo personificaría esto una persona cargando las puertas del Hades encima. Imagínense el vivir de esa manera. El vivir cargando las puertas del Hades, o sea, sabiendo, o incluso sin saber, pero siguiendo cargándolas. Las puertas del Hades, las puertas de la condenación eterna en nuestras espaldas. Y entonces por eso la vida de las personas cambia cuando conocen al Señor, porque pues verdaderamente esta fe que salva es la que es posible, es la que permite que el individuo se acerque al Señor cuando el Señor le dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Esta fe ahora podríamos decir es la que toma las cargas de inseguridad, de condenación, todo lo que tenemos en nosotros y lo deposita en el Señor. Y pues aprendemos a descansar en el Señor de esa manera. Fe del corazón. Los antiguos, los padres de la iglesia le llamaban fe cardíaca. Y una de las cosas que vamos a hablar en domingos próximos es la certeza de salvación, una doctrina exageradamente importante, la certeza de la salvación. Y pues viene de hecho relacionado con esto, ¿no? Con la fe del corazón. La fe del corazón. Y entonces ustedes se fijan, dice, mas el justo por la fe vivirá, dice San Pablo aquí en Romanos 17, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, y cuando entendemos esto de la manera correcta, más el justo por la fe vivirá, otro elemento de la fe que salva es que es una fe personal o una fe especial, en el que pues precisamente es una obra que se da en el corazón y es un asunto entre Dios y la persona, ¿no? Es un asunto entre Dios y el individuo, porque la contrición debe darse en el corazón del individuo. Y una vez que se da esta contrición, que se da este arrepentimiento, pues el Señor da la fe. Y esta fe pues es la que hace lo que hemos estado diciendo, ¿no? La que se sujeta del Señor. Y fíjense que pues esta personalización de la fe, pues es difícil también de entender para muchas personas. Una de las razones por la que muchos rechazan el bautismo de infantes es porque dicen que esa es una buena obra que hacen los papás. Y cómo, o sea, cómo mis papás van a hacer algo bueno por mi salvación. Eso no funciona. Curiosamente, estas mismas personas creen en que cuando le dijeron al carcelero, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, a eso se refería, pero bueno, no hacen esa conexión. El punto es que ellos no creen que pueda haber esta salvación y si es posible, no se puede porque pues es un ritual, porque cómo es posible que va a darse con por ejemplo, un sacerdote, que son los que más las practican,
es que hay muchos elementos externos que imposibilitan que esto sea posible, ¿no? Y dicen eso porque no entienden que la fe es personal. No entienden que la salvación es personal. No se puede compartir, no se puede heredar. Vaya, ni siquiera se puede enseñar. Cuando nosotros nacemos en familia cristiana o a lo que nos exhorta Deuteronomio 6, no es a heredarte la fe que salva, es heredarte la fe que descansa en el Señor, la otra. Pero no te puedo yo transmitir mi fe. No te puedo yo transmitir o tomar las promesas en lugar tuyo. Y esto es importante que lo entendamos. La fe que salva es personal. Y ese es entre el Señor y el bebé en este caso, ¿no? Entonces imagínense, pónganse a pensar en esto. En un bebé, no es que el sacerdote quién sabe qué. O es que es por la iglesia de sabe cuándo. O es que no se puede porque es una buena obra de los papás. ¿Se fijan cómo esta fe es como comunitaria? Es como una fe grupal y como hay problemas en el grupo, pues no se puede dar. Por eso es importante decir que la fe que salva es personal, porque en el bautismo del bebé el negocio es entre el Señor y el bebé. Punto. Que estén como estén los de afuera, que crean lo que crean los de afuera, la salvación es entre el bebé y el Señor. Eso me pasó, por ejemplo, en California. La mitad de los papás, bueno, obviamente, no me acuerdo quién de los dos era el que sí aceptaba el bautismo de infantes. Entonces, uno de los papás y la familia de ese papá sí aceptaban el bautismo de infantes y la otra mitad no. Y era un problema, ¿no? Al final, yo le decía a la persona, pues, ¿qué pierdes? Pues nada más lo van a mojar y ya, no pasó nada. ¿No? No me acuerdo cuál de las dos partes no quería. Le digo, pues, ¿qué pierdes? No pierdes nada. Si no quieres, pues no. Si no crees que pase nada, pues entonces, ¿qué te preocupas? No, nada más le van a mojar la cabeza y ya. Y en esa situación, pensando en esa situación, en la oposición de uno de los papás, en indisposición de uno de los papás, pues que no crea, ¿no? Pues qué importa que el papá no acepte, que la mamá no quiera, pues allá ella. Pero el asunto que se da entre el Señor y el bebé se cumple. Lo quiera el papá o no lo quiera, lo quiera la mamá o no lo quiera, eso es asunto de ellos. Y en este caso, pues es lo bueno, ¿no? De que la salvación es personal. Y vemos estos casos en muchas situaciones en donde la familia es incrédula, en donde la familia no conoce y no quiere conocer, y uno de tantos cree en el Señor. No sé si se dan cuenta del valor de la salvación personal, porque nos aísla de nuestras circunstancias, nos aísla de nuestras situaciones, nos aísla de la intervención de otros, y de por sí ya suficiente problema es nuestra intervención personal. Imagínense ahora con la opinión de todos, pues no. Y entonces es muy importante ver esto, ¿no? Que la salvación de la que estamos hablando en este sentido, pues es personal y nos aísla de cualquier injerencia externa y es un asunto entre el Señor y nosotros. Y es muy bonito tener esta fe personal. Y pues bueno, no, cuando digo que esta fe no es heredable, no quiere decir que el Señor no nos llame a preparar el camino, pues de eso se trataba el ministerio de San Juan Bautista, ¿no? El nuestro.
Nuestro ministerio es el ministerio del último profeta, ¿no? Que es preparar el camino para el Señor. O sea, inculcando y enseñando y heredando la otra fe. ¿Verdad? Porque pues obviamente en nuestro caso, pues el bebé recibe la fe que salva, ¿no? Y ahí está, ya la recibió. Pero pues con el paso de los años, pues el bebé va, con su propio pecado, va echando esa fe que salva, lo que hemos estado diciendo. Entonces, aquí es donde viene necesaria, donde viene útil la otra fe, que esa sí se enseña. Enseñar al niño, en este caso, por ejemplo, o al neófito, a que lea la palabra, a que cante, a que asista, a que estudie, a que se interese en el Señor. La otra fe, no la fe cristiana, por así decirlo. Porque es esta fe cristiana, o sea, no porque no salve significa que es intrascendente. No porque no salve no significa que es irrelevante. No, pues de hecho esta fe es la que el Señor utiliza para darnos la fe que salva, para mantener la fe que salva. Eso fue lo que le dijeron al carcelero, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando el carcelero fue y les compartió su fe, que nos salva, su fe cristiana, no sé si se dan cuenta que dentro de esa fe cristiana iba el Evangelio, de donde su familia fue salva. Y por eso pues es importante que tampoco desechemos la otra fe. La fe cristiana, si le ponemos un nombre, ¿no? La fe cristiana. Porque pues dentro de esta fe cristiana viene el Evangelio que crea la fe que salva. Es que el pastor dijo que como la fe cristiana no salva, eso de creer en el Señor, leer la palabra y todo eso, pues entonces ¿para qué? Pues porque obviamente en esa fe cristiana lees la palabra y constantemente el Señor restaura y reanima la fe que salva. Y bueno, entonces dentro de 8 días vamos a continuar viendo estas características de la fe que salva y por qué es tan importante entenderla como debe ser.